FM 89.1, Radio Universidad. Como habíamos prometido, aquí está Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial aquí de La Matanza, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza y además docente de esta Casa de Altos Estudios en el Departamento de Derecho. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien y sensados también. Yo Vos también, muy Yo bien. Hemos cumplido también con este compromiso. Decíamos, es muy importante contar con datos fehacientes para tomar políticas públicas, con evidencia científica, ¿no? Sirven y bueno, después quizás para otro tema hasta se usan en las sentencias judiciales datos que se pueden tomar de los censos. Acá tenemos otro Mirá, dato. Nosotros estamos re a favor del otra censo. arista, otra arista que no teníamos en cuenta, mira. Bueno, como siempre estamos aprendiendo algo miércoles a miércoles y esta vez vamos a aprender sobre quién escapa de ser un consumidor o una consumidora. No, nadie, absolutamente nadie, así que vamos a estar hablando de nuestros derechos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y para eso también tenemos convocado telefónicamente al doctor Mariano Gastón Sojaner, juez del Juzgado Civil y Comercial número 5. Exactamente. Cuando quieras le das la... también, sé que lo tenés que presentar y cuando quieras darle la bienvenida. Sí, también el doctor es magíster en Derecho Civil, es profesor adjunto en el Departamento de Derecho y Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Médicas de la UNLAM, es miembro pleno del Centro de Derecho Privado de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y director académico de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, bueno, estábamos hablando un poco sobre el tema que nos convoca y es derecho de los consumidores, que es algo, como decía acá María, que a nadie le escapa. Un poco podemos ir siempre de más a menos y decir qué es esto de los derechos de los consumidores. Bueno, a ver, el derecho de los consumidores es un tema bastante tratado ya acá en nuestro país desde hace más de 20 años, pero aproximadamente hace 5 a 10 años en realidad se puso sobre el tapete todos los reclamos y todas las sentencias judiciales que fueron saliendo a favor de los derechos de los consumidores. Fíjate que todos los derechos de los consumidores están normados en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Vale decir que desde la reforma de nuestra Constitución en el año 94 ya es un derecho constitucional, y después, bueno, también están regulados en la Ley Nacional 24.240 y en la Ley Provincial 13.133. Ahora bien, ¿qué es? A ver, ustedes se preguntan qué es el derecho del consumidor concretamente. Hay muchas formas de definirlo, de explicarlo, pero para hacerlo lo más comprensible posible, son derechos que buscan equilibrar dentro de la mejor manera posible, ¿sí?, todas las relaciones entre todos los sujetos intervinientes en una relación de consumo. Esta disparidad, bueno, que se puede dar, obviamente puede presentarse por una disparidad económica, de conocimiento, disparidad de negociación. Entonces ahí es donde el sujeto consumidor se siente vulnerado y ahí es donde tiene que actuar la normativa y las autoridades a los efectos de recomponer ese equilibrio que se rompió y se perdió, ¿no? Eso es básicamente el fundamento de los derechos de los consumidores y su fundamento normativo. En la provincia de Buenos Aires, doctor, no tenemos por ahí, como en otras jurisdicciones, juzgados específicamente del consumidor, sino que se trata, justamente en los juzgados civiles y comerciales, ¿no? Exactamente. En Nación hay un fuero específico, en la provincia de Buenos Aires no. Los juzgados civiles y comerciales somos los competentes para tratar todo el tema de los derechos de los consumidores, aunque hay mucha gente que desconoce que antes de poder hacer un reclamo en la vía judicial, ¿sí?, en el fuero civil y comercial, puede hacer un reclamo en la autoridad de aplicación de esta ley 13.133, que es fuera de la órbita judicial, y hasta en algunas circunstancias puede resultar un poco más sencillo y puede resultar un poco más ameno para el consumidor, ¿no? Y no tener necesidad de recurrir a la justicia con un abogado, interponer una demanda y tener que transcurrir todo ese proceso sumarísimo, ¿no? Sumarísimo es
el proceso más abreviado que se puede contemplar a los efectos de la tramitación de un juicio. Cuando estábamos hablando sobre el tema, un poco pensábamos en los casos más cotidianos, o por lo menos los que más se llegan a judicializar. A ver si puede comentar un poco sobre estos casos. Mira, hay varios reclamos de consumidores. Por ejemplo, en servicios bancarios y financieros se da mucho, proveniente generalmente de deudas que el consumidor va a contraer en el banco o en una determinada financiera, por compras online también se dan, se pueden dar en el ámbito de medicinas prepagas, también pueden presentarse el caso de consumidores hipervulnerables, ¿sí? Y por tarjetas de crédito o cuentas corrientes. Pero generalmente el mayor reclamo que se da es por pagaré que se firman en determinadas financieras o en los bancos, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Acá María lo saluda y lo escuchaba recién mencionar las compras por Internet, ¿no? Si bien las relaciones de consumo existen hace mucho tiempo, fueron cambiando, ¿no? Con el tiempo, bueno, donde más se nota es en los comercios, en el comercio virtual, el comercio electrónico, que ha crecido muchísimo además durante la pandemia. Y muchas veces se hablaba de gente que dice, ¿cómo reclamo? Y me parece que hay un vacío acá porque la compra se hizo por Internet, no hay un negocio. Hubo que hacer cambios en la ley, con la ley así como está, ¿se pueden atender los reclamos que se hacen por compras virtuales? ¿Cómo funciona ahí la ley? Pues, a ver, la ley todavía no está acompañando todo este proceso de cambio que se produjo a partir de la pandemia, más que nada, en donde acrecentó mucho el tema de las compras online, ¿no? La ley se quedó un poco en ese sentido y no hay ninguna norma que regule específicamente este tema. Si bien están contemplados contratos a distancia, por ejemplo, contratos electrónicos, pero no está regulado puntualmente la relación de consumo en la contratación virtual. Aunque sí hay muchos precedentes jurisprudenciales que están protegiendo a los consumidores en este sentido, ya sea por estafas que se producen virtuales o por compras que uno no hace o no hizo, y le llegan después con la tarjeta de crédito, por compras que uno hace por Internet y uno queda insatisfecho con la compra. Vale decir que se pueden dar distintas variables, porque si ya es una estafa, rosa ya hay que hacer la denuncia penal, hay que hacer el canal penal y después se puede hacer el reclamo civil o simultáneamente. Y después, bueno, por la insatisfacción del producto ya es más fácil, porque ya sea virtual o sea presencial, eso sí está contemplado, pero son dos cuerpos normativos distintos, el del consumidor y el del contrato informático y tecnológico por otro lado. No está aunado los dos. Sin perjuicio de eso, les vuelvo a decir, están la jurisprudencia expidiéndose a favor de los consumidores y dándole siempre solución a los mismos. No voy a desconocer que muchas veces se les presentan ciertas trabas a los consumidores a los efectos de probar esas cuestiones, pero sin perjuicio de eso, el cuerpo normativo del consumidor, al ser pro consumidor, establece siempre el favor, ¿vale? Para explicárselo en forma más clara posible, hay una inversión de la carga probatoria y no es el consumidor el que tiene que probar ciertas cosas, sino que le invierte la carga probatoria al empresario que aporte los elementos que el consumidor está invocando. Muchas veces, doctor, sucede que la gente dice, ¿cómo hago el reclamo? No tengo la factura, la perdí, no sé si me la dieron. ¿Es indispensable que un consumidor, una consumidora tenga la factura, el contrato de un servicio, la factura de una compra para hacer cualquier tipo de reclamo? No, a ver, si es virtual, no es necesario porque puede ser probado por otros medios, como por ejemplo una pericia informática. Ahora, si la compra es física, ahí sí vamos a tener que tener la factura para probar esa compra que hicimos, y si no tenemos la factura, por lo menos tener los mayores elementos posibles como para poder
probar que uno llegó a hacer esa compra por la que está reclamando, ¿no? Bien, porque hay mucha gente que no reclama porque en su momento o no se le dio la factura o no o la perdió, no sabe, y dice, bueno, no reclamo porque no tengo cómo demostrar que lo compré. Quizás hay otras alternativas, no quedarse con las ganas de hacer un reclamo. No, tiene que tener la factura, el recibo o el ticket, lo que sea, ¿sí? No necesariamente una factura, un recibo, un ticket o cualquier tipo de documentación complementaria que pueda aportar a los efectos de probar esa relación de consumo. Bien. ¿Sí? Porque si no, yo no sé, uno va a la casa de otro, lleva un producto y se lo compré, como que también necesitamos una cierta seguridad de que uno adquirió ese producto, pero puede ser hasta con testigos, ¿no? Puede ser, no es necesario tampoco que sea el titular del producto, ¿sí? O del servicio para hacer el trámite, pero sí tiene que ser consumidor, el usuario de ese producto. Bien. Vale decir, si vos comprás un artefacto para alguien de tu familia, ¿sí? Para que lo use esa persona puede hacer el reclamo más allá de que no lo haya comprado. Perfecto. No es que tiene que ir el titular de la compra. Bien, ¿sí? bien. Y después, bueno, obviamente aportar los datos del proveedor, que es el comercio, ¿no? El nombre, domicilio y quit, que eso lo sacan por internet, que eso es fácil. El DNI, ¿sí? De la persona que está haciendo el reclamo. Y el trámite es gratuito, no necesita ningún tipo de abogado, ¿sí? Esto es el trámite prejudicial, eso es lo que les decía antes, que es muy importante que la gente sepa que hay un reclamo rápido, ¿sí? Que se puede hacer ante la OMIC, ¿sí? Que la OMIC son las oficinas municipales de información al consumidor, ¿sí? Por ejemplo, en La Matanza hay una oficina, ¿sí? Hay una OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en donde toman el reclamo y hacen todo el procedimiento a los efectos de poder después dictar una resolución. Bien, ¿y hay un plazo para hacer este reclamo, ya sea una compra, ya sea... ¿Es solo con compras o, por ejemplo, no sé, algún destrato o algún maltrato en un comercio? ¿Eso también entra como derechos del consumidor? Sí, eso entraría en... Hay una faceta, ¿sí? Que está surgiendo ahora, que antes por ahí no estaba muy conocida, ¿sí? Que es los derechos del consumidor desde la perspectiva de género, ¿sí? Que esto no estaban aunados, ¿sí? Porque sí escuchamos hablar mucho de perspectiva de género y escuchamos hablar mucho de los derechos de los consumidores, pero por ahí nunca escuchamos hablar conjuntamente de cómo conjuga los derechos de los consumidores con la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, ahí es donde se trata todo tipo, por ejemplo, de discriminación a un consumidor por género, orientación sexual, clase social, color de piel, su etnia, por ejemplo, la falta de trato digno de acuerdo a su identidad de género. Esto es, por ejemplo, la prohibición de entrar en un boliche o en un local comercial, que no me dejen entrar por determinada cuestión. Claro, por una ropa, por ejemplo, determinada, porque ahí se conjugan no solo la perspectiva de género, sino también los derechos del consumidor. Bueno, además de tener los derechos garantizados desde la perspectiva de género, también no deja de ser un consumidor. Entonces ahí se conjugan ambos derechos. Bien, bien. Y hay como le preguntaba antes, un plazo en el que a mí me pasó determinada situación o tuve algún problema con alguna compra y que yo haga la denuncia o el reclamo, ya sea por la vía municipal o ya por la vía legal. Sí, el plazo para el consumidor para hacer sus reclamos es de 5 años, que es el plazo genérico que el Código Civil y Comercial establece de prescripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor que dice que ninguna normativa puede ir en contra, ¿sí? O ser menos beneficiosa para el consumidor. Entonces se aplica el plazo genérico del Código Civil y Comercial. Bien. Que es de 5 años. Otra pregunta que lo vemos muy a menudo en las compras digitales, en las compras virtuales. En algún momento también yo he escuchado que los precios tienen que estar exhibidos, así como están en las góndolas, tienen que estar exhibidos en las vidrieras, cosa que uno y una recorre vidrieras a menudo y vemos que muchas veces los precios no aparecen, eso no sucede. También pasa los carteles de este producto no tiene devolución. Claro, cosas que no están en la ley. algunas cuestiones que tienen que ver con el descuento por pago en efectivo, pero con débito no, cosas que la gente no conoce que no está dentro de la ley y sin embargo como aparecen publicados ahí, bueno, lo que aparece y lo que no aparece a veces es un problema. ¿Qué pasa con estas compras? Porque yo he leído hace muy poquito, es muy fácil ver un producto publicado en Instagram, por ejemplo, alguien que tiene su comercio virtual y se maneja con esta red social,
por poner esta como cualquier otra, ¿no? Y la gente Sí, abajo preguntando sí. precio, bueno, te mando la info por privado, ¿no? Y en algún momento leí un comentario de alguien que estaba muy informada, quizás sería algún colega de ustedes, que decía que tenían la obligación de exhibir el precio. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Eso parte de la ley de la 24240, ¿sí? Que justamente el artículo 4 te dice que se debe suministrar al consumidor, ¿sí?, toda la información relacionada con el bien, ¿sí? El artículo dice concretamente bien o servicio, ¿sí? Y dice de forma cierta, clara y detallada, ¿sí? Entonces, todos los productos que el consumidor adquiera tiene que estar concretamente todo detallado en la etiqueta, ¿sí?, los ingredientes, bueno, y hay una ley específica, ¿no?, que ahora ustedes han escuchado mucho hablar de la ley de productos, ¿sí?, la ley de etiqueta. Etiquetado frontal, sí. Exactamente. Bueno, entonces eso es un complementario, ¿sí?, a la ley de defensa del consumidor en cuanto al detalle cierto que tiene que tener, ¿sí?, en el etiquetado respecto al producto que uno está consumiendo, ya sea en forma virtual, ¿sí?, o en forma... Muchas veces ha pasado también que gente que compra, vieron que a veces chiquitito, en letra que prácticamente hay que buscar una lupa, ¿sí?, para leerlo, dice... La de vencimiento. Yo he estado varios minutos en algún comercio buscando, revolviendo a ver dónde estaba la fecha de vencimiento. Tiene que estar un poco más clara, me parece, ¿no? A veces no está pintada, sino que está grabada la fecha de vencimiento y es difícil a veces de verla. Pero todas estas cuestiones son totalmente reclamables porque hacen a la defensa del consumidor. Es un tema cultural, creo, ¿sí?, que recién ahora nosotros estamos empezando a ver y a aprender a reclamar. Esto lo hablo como consumidor, no lo hablo de mi función laboral, sino que también yo soy un consumidor y me parece que recién ahora estamos aprendiendo a hacer valer los derechos como consumidor, ¿no? Porque eso también que recién ustedes comentaban, muchas veces han visto en los estacionamientos que dice la empresa no se responsabiliza por daño, rotura, robo o lo que fuera. O en los lockers de los supermercados también, ¿no? En los espacios para guardar las pertenencias. Claro, pero uno ahora lo ve y le parece una ridiculez. 10 años atrás uno lo leía y te decía, mira, si me pasa algo no se responsabiliza. Ahora uno lo lee y hasta parece gracioso, ¿sí?, que uno esté dejando un auto dentro de un estacionamiento para que no le pase nada y el estacionamiento te diga cualquier daño no se hace responsable. Entonces es como que resulta hasta ilógico. Pero bueno, bienvenido sea ahora para empezar a hacer valer todos estos derechos y bueno, para que la gente empiece también a conocer todo esto. Que bueno, yo veo, me parece que hay mucha gente que por ahí no conoce a dónde acercarse, como decías vos, no tengo el ticket, entonces no lo hago, o no tengo esto, entonces no lo hago, o dónde puedo ir. Entonces es bueno que sepan a dónde concurrir para poder hacer valer sus derechos, sino no solamente en qué situaciones, sino dónde ir, porque por ahí conocen la situación que se vieron vulnerados como consumidor, pero no saben qué hacer. O no saben dónde recurrir. Sí, muchas veces es lo que decimos siempre, no tienen la información o no saben que tienen el derecho a... Mariano, vos habías mencionado algo de insatisfacción con el producto. Yo tengo entendido que si vos te compraste un producto y te arrepentís en un plazo determinado, te arrepentiste de comprarlo, no es que ni vino fallado, ni vino roto, no hubo ningún problema con el vendedor o la vendedora, pero te arrepentiste de esa compra y la podés deshacer, tenés ese derecho, ¿verdad? Sí. Esto también sucede. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Y mucha gente no lo sabe, dice, tengo estas, mira, me ha pasado, ¿no? Tengo esta zapatilla, me la compré, la verdad, después cuando me las probé en casa no me gustaron, me vi bien, y no las usé nunca, y digo, ¿por qué no las devolviste? Pero se puede devolver porque no me gustaron. Y después también vas al comercio y te dicen, no, pero este no es un día de devolución, que es una cosa que tampoco existe. Bueno, claro. Sí, que los fines de semana no se hace la devolución. Bueno, también está el tema... Todo eso surge de la ley de defensa del consumidor. María, todo lo que vos decías de la insatisfacción y todo eso, todo eso surge también de la ley de defensa del consumidor, que no es algo nuevo, ¿sí? Porque en realidad es una ley que ya está vigente hace muchos años. Imagínate que es del año 93 la ley de defensa del consumidor. Entonces, tiene muchos años, pero recién ahora nosotros estamos aprendiendo a hacer valer los derechos del consumidor en ese sentido, ¿no? Pero sí,
¿sí? Y está bueno lo que yo decía antes, de que sepan a dónde iniciar el reclamo. Como les dije antes, bueno, a nivel municipal está la OMIC, y después, bueno, pueden hacer el reclamo a nivel nacional, que se hace por internet también, que hay una ventanilla virtual que le llaman Ventanilla Federal de Defensa del Consumidor, que se hace vía virtual. Uno presenta escaneado toda la documentación y después le llega una respuesta de cómo seguir el reclamo. Es muy sencillo el trámite. Otra de las cosas que también, otra de las cosas que también prácticamente incorporamos, ¿no? Y aceptamos es que en los comercios, en la compra de algunos productos, te dicen que en todo caso la devolución tiene que ser con la bolsa en la que viene el producto, sí. ¿no? Y no te dan el ticket. Y en eso obviamente somos todos un poco cómplices también, porque lo que hacemos es de esa forma no formalizar obviamente lo que ha sido esa transacción económica. Y me parece que hay una complicidad también y bueno, es como que aceptamos eso. Bueno, nos llevamos, si lo cambio, vení con la bolsa, te dicen. Y uno se va contento y dice, bueno, voy con la bolsa y listo. Y no debería ser así, ¿no? Y después perdiste la bolsa. Además. Claro. Sí, que la bolsa en realidad nada más que a ver, lo dan. Uno se puede también, cuando uno compra un producto, puede no aceptar la bolsa también. Y decir, no, dejalo, guardo, no sé, en un bolso que uno tenga, una cartera, lo que sea. La bolsa en la bolsa de compras, ¿no? Como yo que evito que me den la bolsa de nylon, por ejemplo. Claro. Eso no reemplaza el ticket. Claro, no puede reemplaza reemplazar. el No, ticket. por supuesto. No es una documentación respaldatoria de la venta, ni mucho menos la bolsa. No, para nada. Un poco como usted decía, doctor, los derechos depende de los consumidores que los ejerzamos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que pasan varias cosas. Como dijo María antes, por ahí creen que no tienen la documentación necesaria para hacer el reclamo, y hay otra esfera de consumidores que dicen, no, tengo que ir a ver un abogado, tengo que interponer una demanda, y por ahí cree que es un procedimiento engorroso que no quiere asumir. Entonces es cuestión de, por ahí, bueno, de animarse y de saber que no es tan difícil hacer un reclamo, ya sea por la documentación, que no es tanta la que se pide ni se necesita, y también porque no necesita sí o sí ir a ver un abogado, ni necesita sí o sí hacer el trámite judicial. Más que pueda, ¿sí? Tampoco sí o sí tiene que recurrir a ese mecanismo, que puede hacerlo si quiere, pero hoy en día se dan reclamos, se pueden interponer medidas cautelares, no en cuestiones de compra de productos, pero sí, por ejemplo, se está presentando mucho con el tema de los planes de ahorro de los autos, que hemos tenido varios casos en el juzgado de consumidores que no han podido seguir pagando la cuota, por lo que les aumentó la cuota. Entonces, bueno, han interpuesto medidas cautelares y se les ha hecho lugar a esa medida cautelar. Entonces, bueno, pero yo estoy seguro que no son todos los consumidores que se han sentido afectados, sino que son muy poquitos, ¿no?, los que llegan a instancia judicial. Bien. No sabría decirte cuáles son los que agotaron antes la vía previa, ¿no? Pero bueno, a instancia judicial llegan pocos. Bueno, qué importante que los consumidores, las consumidoras tengan información. Qué importantes son estos espacios, ¿no? Sí. Porque seguramente alguien está del otro lado enterándose de cosas que no sabía, o al menos despertándole la curiosidad por estas cosas y seguramente indagando e informándose un poco mejor. Es educarnos como Sí, consumidores. totalmente. Necesitamos ser educados como consumidores. Es una cuestión, exacto, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural de que la gente empiece a conocer bien cuáles son sus derechos, ¿no? Y que, bueno, que sepa que no es tan difícil reclamarlos. Listo, entonces, creo que ha quedado clarísimo. No sé, Sí. Alejandro, si tenés alguna cuestión más que consultarle. No, Lo dejamos impecable. en paz, que un Sí, feriado sí. que nos Gracias al está doctor. atendiendo No, por favor. el doctor Mariano Por favor. Gastón Sohaner, juez del Juzgado Civil y Comercial número 5. Hablábamos acerca de derechos del consumidor, así se lo llama legalmente, y no es la vía judicial la única, ¿no? Hay muchos espacios donde se puede reclamar, y vos mencionábamos recién, no sé si vos los querés repasar, Sí, OMIC. el doctor hablaba de la vía administrativa, que como dijo es gratuita además, que eso Además. es importante saberlo, ¿no? Bueno, y que en muchos casos, antes de hacer el reclamo judicial, te preguntan, ¿no?, si ya has agotado esta vía. A veces hay mediaciones incluso. No es obligatoria No para es el reclamo obligatoria. judicial, pero bueno, es como A una veces es un alternativa. antecedente también, sobre todo cuando no tenés, como decíamos antes, todos los datos de la compra, ¿no? El haber iniciado algún vínculo con el consumidor, o a veces estamos hablando, con el vendedor, quise decir, ¿no? A veces estamos hablando como si el vendedor fuera el demonio y nos hubiera querido estafar. Simplemente Claro, no. a veces es el hecho de,
bueno, no, a ver, yo me arrepentí, no lo quiero, y a veces el vendedor no sabe que yo lo puedo devolver porque no lo quiero, ¿no? A veces es esto, más que nada falta de información, y acá estamos tratando ahí de traer un poquito de información sobre estos temas legales. Alejandro, como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Y también te agradecemos que hayas venido en este día tan particular. Muy vacía la calle, ¿verdad? Sí. Muy no tranquila. Nadie, Casi muy que parece un domingo. Bueno, allí pasaba Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial de La Matanza, quien es prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza y docente de la UNLAM. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.